Para nuestro proyecto final, elegimos la película El laberinto del fauno porque queremos examinar los aspectos culturales y por qué la película es importante para la historia de España. La película incluye muchos aspectos culturales. En particular, hay muchos comentarios sobre la política en España. La película es en 1944 en España, 5 años después de la Guerra Civil Española. Las escenas de fantasía en la película son una metáfora de comentarios sobre la Guerra Civil. El personaje, el capitán Fidel, representa a Franco y Ofelia encarna a la nación española y los mártires que lucharon y murieron por el lado republicano. El simbolismo es entre los españoles que sufrieron durante los años de Franco y cómo Ofelia nunca se rompió bajo la presión de Vidal cuando era violento. En la escena final de la película, Ofelia muere y entra en el mundo del laberinto. Ella es una princesa. El director dice que el sacrificio de los mártires no ha sido en vano. Esta es una referencia directa a España en años después de Franco. En la conclusión, Ofelia se sienta con su madre y su padre y esto representa la Santísima Trinidad de la realeza española. Ahora quiero discutir una cita muy importante. Dice, de hecho, se ve la cruel realidad de la opresión vengativa y franquista de la postguerra contrapuesta a la esperanza invencible de los republicanos, cuyo sueño de libertad, justicia e igualdad promete la futura democracia española. Por lo tanto, la película es una alegoría que significa el triunfo de la República soñada con su libertad prometida. Esta película tomó lugar en 1944, 5 años después del final de la Guerra Civil Española. Francisco Franco fue el dictador militar en España al tiempo y hay mucha gente cuyo le opone. La cita describe cómo los rebeldes republicanos quieren una España libre y más derechos para todas las personas en el país, en lugar de tener el gobierno con todo el poder y la capacidad de cambiar leyes. Esta cita me ayudó a entender el clima político al tiempo y me dio una explicación sobre por qué Vidal torturó a un rebelde y mató al doctor. Es una lucha de dos grupos que no se dan por vencido y que tienen creencias opuestas. En general, esta cita fue útil porque describe los rebeldes y dice que específicamente quieren. Luego encontré otra cita que me ayuda a comprender algunas partes de la película. Dice, Ofelia se hace responsable del bienestar de la democracia, el medio hermano de la república, y ejerce el poder del mito libertador. Ella, como la república, cae espíritu perdura en el mundo subterráneo, como las ideas democráticas y liberales que tomarán forma en la nueva constitución que será escrita después de la muerte de Franco. Esta es muy importante porque relaciona las acciones y creencias de Ofelia y las ideas de los rebeldes y que luchan por. Esta comparación es integral para entender los aspectos culturales de la película y historia española. Toma la responsabilidad para su familia porque su madre se murió, así ella tiene que hacer las decisiones para sí misma. Actúa como rebelde cuando Ofelia no sacrifica su hermanito, como los republicanos no sacrifican sus derechos humanos. Hay muchas similitudes y comparaciones que es posible dibujar
entre los rebeldes y Ofelia. Ahora para la nota lingüística. El Fano siempre refiere a Ofelia en la forma de vos. Esta es la forma singular de vosotros y fue usado muchos años en el pasado para hablar a alguien con respeto. Ahora la gente de España usa usted para demostrar su respeto a alguien. El Fano usa vos porque sabe que Ofelia es la princesa Moana. Muchísimas gracias por esta entrevista. Un placer. Me pude ver el Fauno del laberinto, el laberinto del Fauno. Y en verdad, escuchar a estas criaturas hablando español me sorprendió de qué manera. ¿Por qué? Porque estaba tan acostumbrado a ver ese mismo tipo de película, pero hablado en inglés. Sí. ¿Cómo se te surgió la idea de hacer este tipo de película, pero con los personajes hablando español? La realidad es que yo nunca he creído en los límites de la geografía, ¿no? Lo decía el otro día en una entrevista con los amiguetes Iñárritu y Cuarón. Decía yo, es muy bueno tener raíces y muy malo tener fronteras, ¿no? Porque yo creo que la imaginación no debe tener fronteras. Y yo recuerdo cuando imaginaba Cronos, imaginaba una película de vampiros, pero en México. Y el mismo sentimiento que tienes tú, lo tuvimos nosotros como mexicanos cuando vimos Cronos en su momento, ¿no? Que veía, la gente decía, pero oye, una de vampiros con aparatitos y con efectos y tal, pero en español. Y es que yo creo que eso es lo que nos debemos, esa oportunidad. Nos debemos la oportunidad de poder fabular, no solo en nuestro idioma, sino en nuestra tierra, en nuestra historia, y no nos lo damos. Tenemos esta automarginación en la que si somos latinos y de un país latino, solo podemos hablar de ese país y solo podemos hablar de lo malo y lo terrible que sucede en ese país. Ahora, ¿cómo has hecho tú para destacarte y sobresalir de estos obstáculos que a veces son culturales, especialmente en este negocio del cine? Yo, igual que la niña del laberinto del fauno, escojo creerme solo lo que yo mismo debo creer y no lo que me dicen. Yo creo que la desobediencia es la clave de la fe y de la responsabilidad, ¿no? Entonces la niña realmente, igual que uno en la vida, tiene que hacer lo que crea que es correcto. A veces nos equivocamos y hacemos cosas horriblemente incorrectas, pero lo hacemos en nuestros propios términos, por nuestro propio instinto. Y yo creo que como cineastas, como comunicadores latinos, nos debemos dar el permiso que se da, por ejemplo, mira, Bertolucci, Claro. un cineasta italiano, va y hace El último emperador a China. A ver, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el señor Bertolucci y yo? En términos, no de talento, que hay una diferencia grande. El tío es un genio, pero yo como cineasta trabajo en el mismo oficio que ese señor y tengo los mismos derechos. Y hay que exigirlos a nuestra vida y a nuestra responsabilidad.